el presidente de la República, conforme lo había anunciado, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica, se llama de libertad de expresión y comunicación. Esta normativa reemplaza gran parte de la ley de comunicación que fue aprobada durante el correísmo, que incluía sanciones a los medios de comunicación. Esta deroga gran parte de este cuerpo legal que está vigente, del artículo 1 al 91.4, lo relativo a periodistas y medios, deja vigente el resto de la normativa. La propuesta de normativa tiene 14 artículos y tiene como objeto, de acuerdo a lo que consta en la iniciativa legislativa, defender, promover y garantizar las libertades de expresión, comunicación y de prensa. La nueva iniciativa de regulación establece principios de autorregulación, derecho a la réplica, a la protección de comunicaciones personales, a la comunicación intercultural y plurinacional. También establece derechos para los periodistas y comunicadores, a la cláusula de conciencia, a la reserva de la fuente, al secreto profesional y al libre ejercicio. Vamos a analizar el alcance de esta ley con nuestros invitados. Ana Belén Cordero es asambleísta por Creo. El doctor Ismael Quintana es abogado constitucionalista. Y Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El doctor Alarcón y la Fundación cumplieron un rol protagónico a propósito de la construcción de esta ley que se denominó Mordaza en la época del Correato. Pues ahí la Fundación realizó seguimientos, constantes cuestionamientos y una lucha sostenida para de alguna manera defender este derecho humano a la libre expresión, al libre pensamiento. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto con usted, asambleísta Cordero, para conocer el alcance, el espíritu de este cuerpo legal. Bienvenida, buen día. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, a los panelistas y gracias por la invitación. Efectivamente, el espíritu de esta ley, y tiene su nombre como tal, es garantizar la libertad de expresión tan venida menos en estos últimos 14 años, sobre todo los 10 primeros años. En realidad, lo que vivimos los 10 primeros años del correísmo fue lamentable, la persecución a periodistas, el cierre de medios de comunicación, el miedo a la opinión, el miedo a expresarse políticamente, llamémoslo así, por represalias. Como usted bien lo mencionó en la introducción, justamente esta ley lo que hace es derogar la primera parte, digamos, de la ley referente a la regulación de los medios de comunicación, y más bien lo que hace es fundamentarse en los principios de la Declaración de Chapultepec, principios súper garantistas de la libertad de expresión, de una prensa libre, una prensa independiente. Si bien es una reforma escueta de 14 artículos y 2 derogatorias y 2 reformatorias, lo que hace en su mayoría es garantizar esta libertad de prensa, dándole al periodista, digamos, o al comunicador una cláusula ¿cómo se llama?, de libertad de conciencia, una cláusula de permitir, digamos, opiniones disímiles. También despenaliza el tema de la calumnia, que muchos periodistas tenían miedo, reserva, recelo de expresar su opinión política o de cubrir determinados temas en función de ello, y lo que hace es trasladarlo al campo civil. En caso de haber necesidad de rectificaciones, etcétera, lo que habrá es una oportunidad para que la persona aludida pueda, dentro del mismo espacio, aclarar algún tema, pero no habrán rectificaciones, porque no se puede rectificar la opinión. Parte de la persecución que se dio todos estos años es estos pedidos, sobre todo del jefe de Estado, de pedir rectificaciones de opiniones. Nos ocurrió con Bonil, nos ocurrió con Emilio Palacio. Un poco ese es el espíritu de esta ley enviada desde el Ejecutivo, y que el Ejecutivo quiere arrancar con pie derecho, garantizando esa libertad de prensa, prensa necesaria, prensa libre, prensa crítica. Doctor Quintana, ¿cuál es la lectura jurídica sobre el alcance que tiene este cuerpo legal? Bienvenido, buen día.
Sí, bueno, buenos días, Carmita, Andrés, un abrazo para ustedes, un abrazo para la asambleísta Cordero, otro para Mauricio y otro finalmente para los amigos de Noti Hoy. Bueno, este es un proyecto de ley primero que cristaliza una propuesta de campaña del presidente Lasso, así que lo importante acá es ir resaltando que las cosas se van cumpliendo poco a poco conforme se había anunciado. Claro, al inicio hacía un poco de bulla porque el anuncio era desaparecer absolutamente la ley de comunicación. Y en eso muchos decíamos, a ver, tomemos esto con cuidado, hay una disposición transitoria en la Constitución que obliga a tener una ley de comunicación y por lo tanto, entiendo yo, el equipo jurídico, el presidente de la República, le habrá explicado, le habrá hecho entender esta cuestión y en ese sentido vemos que la postura se corrige. Entonces, claro, no vamos a desaparecer la ley de comunicación como tal, es decir, va a haber una ley, pero si usted quiere, vamos reduciéndolo de ese estándar máximo de sanción en el que el Estado, a través antiguamente de la famosa Supercom, entraba a sancionar indebidamente al ejercicio periodístico por la vía administrativa, contraviniendo todo estándar internacional en materia de libertad de expresión. Entonces, me parece que ese es un cambio jurídico interesante que hace que nuestro ordenamiento jurídico se vaya adaptando a los estándares internacionales en esta materia y me parece que el proyecto de ley, además, en su gran mayoría, le diría que hay cosas que hay que corregir, pero en su gran mayoría toma en cuenta al menos 2 sentencias importantes de la Corte Constitucional. De hecho, la exposición de motivos incluso hace referencia a una de ellas, la famosa sentencia del caso Diario La Hora, donde se van fijando ya unos estándares no solo internacionales, sino constitucionales en torno al ejercicio de la libertad de expresión, cuáles podrían ser las limitaciones al ejercicio de este derecho, sin entrar a restringirlo arbitrariamente, como ocurría de modo anterior con la famosa ley de comunicación, la Supercom y todo esto. Entonces, sí, me parece que es interesante evolucionar el derecho en el sentido de aplicar el grado de responsabilidad ulterior, porque esto hay que dejarlo claro. Hay mucha gente que está diciendo que la ley desaparece totalmente el principio de responsabilidad ulterior. Eso no es así. Eso está en la ley. Probablemente haya que aclararlo, haya que puntualizar que tal vez la vía jurídica para hacer efectiva esa responsabilidad ulterior va a ser la vía civil, pero eso desaparece el hecho de que se lo quiera hacer por la vía penal, violando el principio constitucional de mínima intervención como hace la vigente ley de comunicación y ventajosamente, eso sí, ya se desaparece la vía administrativa. Ahora, sí hay cosas que todavía habrá que ir discutiendo. Por ejemplo, el famoso tema del CORDICOM, este Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información. Le hago presente esto porque, si ustedes recuerdan, este órgano, claro, es creado por la Ley de Comunicación, pero es creado a la sazón de un mandato popular, que nos guste o no fue mayoritario. Consulta, ¿no? En el año 2011, exacto, usted lo ha dicho bien, en esa consulta popular donde se le consultó precisamente a la gente si es que quería que exista un órgano que regule los contenidos y que para eso se cree la famosa ley de comunicación. Probablemente ahí va a venir una discusión interesante en la Asamblea Nacional. Yo particularmente creo que es jurídicamente posible lo que plantea la reforma en el sentido de desaparecerlo vía reforma legal, es decir, yo no encuentro nada irregular en el hecho de que si se ha creado por ley el CORDICOM, se lo desaparezca por ley, pero probablemente no faltarán voces adentro de la Asamblea Nacional, principalmente ya sabemos de quiénes, que argumentarán que este tema fue creado por consulta popular y que ese órgano no puede dejar de existir. Por ahí probablemente la ley va a pasar por alguna discusión, pero yo le diría que en términos generales es una ley que recoge el estándar de real malicia, recoge el estándar de reporte fiel, que son, insisto, herramientas importantes para poder entender el alcance jurídico del ejercicio válido y constitucional de la libertad de expresión. En lo demás, habrá que ver este tema de la autorregulación también, por ejemplo, cómo vamos a irlo aterrizando. Es una norma que tal vez está muy abierta y eso puede entrar a generar alguna suerte de discusión. Pero bueno, digamos, para eso está la Asamblea Nacional. El proyecto de ley puede ser perfectible. Lo que no creo que pueda pasar es que la Asamblea Nacional se niegue a tramitar y peor aún, a aprobar un proyecto de ley que, vuelvo a insistir, sigue los estándares internacionales e internos en materia de libertad de expresión. Doctor Alarcón, vamos con una
primera apreciación a propósito de este seguimiento que han realizado ustedes y un acompañamiento a todo este proceso, doctor Alarcón. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Un gusto compartir este espacio con Ana Belén, con Ismael, y un saludo a la audiencia de Notihoy. Qué grato es ver que se empieza a discutir no una forma de perseguir al que piensa distinto, sino una forma de garantizar los derechos de todos. Ese es el punto de partida que espero se discuta al interior de la Asamblea Nacional, pues a propósito de la presentación del proyecto en estos últimos días, hemos escuchado voces de legisladores que al parecer no han comprendido siquiera el espíritu del proyecto de ley que se presenta desde el Ejecutivo. No estamos frente a una ley de comunicación que regule el trabajo de los medios. No estamos frente a una ley de comunicación que establezca normas respecto del otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico. Estamos frente a una ley orgánica, de aquellas que establece claramente la Constitución, están para regular la garantía del ejercicio de un derecho. La libertad de expresión no es exclusividad de medios de comunicación y periodistas, lo hemos dicho siempre. La libertad de expresión es un derecho de todos los seres humanos por igual, y este proyecto de ley busca, sobre la base de los estándares internacionales, garantizar que podamos expresarnos libremente sin temor a represalias, que es uno de los principales objetivos de los internacionales en cuanto a los estándares que se emiten tanto desde el sistema interamericano como desde el sistema universal. La discusión, por supuesto, se va a producir. Un proyecto de ley no es una cuestión de que entra tal cual a la Asamblea y sale tal cual fue presentada originalmente por el presidente. Sin embargo, sí esperamos, al menos desde las organizaciones de la sociedad civil, un debate responsable y a la altura al interior de nuestro órgano de representación por excelencia. Asambleístas que comprendan, no solo, como he dicho, el espíritu de la ley, sino la importancia de empezar a trabajar por la garantía plena de derechos, en lugar de, como sucedió en el periodo pasado, recordarán ustedes, que alguien se enorgullezca de ponerle colmillos a la ley Mordaza y entre gallos y medianoche mete un tribunal de inquisición mal llamado Superintendencia de la Información y Comunicación para decirnos qué ver, qué escuchar, qué leer o incluso cómo pensar. Esto además va en línea con lo que en su discurso de posesión dijo el presidente Lasso. Una línea en la que nunca más un caudillo te quiere decir qué pensar, qué ver o que tenga las preguntas y las respuestas. El ejercicio pleno de la libertad de expresión pasa por la libertad de nosotros, el público, de escoger por qué canales de informarnos. ¿Por qué imponerle restricciones a un espacio de radio? ¿Por qué imponerle restricciones a un periódico? Cuando la decisión final la debemos tener nosotros, los consumidores, los beneficiarios finales del proceso de comunicación. Si a usted no le gusta esta entrevista, tiene la opción de cambiar a otra emisora. Eso es lo que busca garantizar esta ley. Su derecho a escuchar lo que quiera a través de todas las emisoras que usted quiera. No que le impongan contenidos. No que le impongan sanciones a un periodista por invitar a Ana Belén, a Mauricio o a Ismael, como era la situación anterior. Mucho menos que eso, pretexto de una réplica, quiera venir un gobierno a imponer la verdad, como se nos decía. Así es que empezamos a dar vuelta a la página de una época en la que lamentablemente uno de los principales derechos humanos fundamentales no solo que estuvo amenazado, sino que fue quizá el más vejado desde las más altas esferas del poder. Esperemos que lo que salga de la Asamblea Nacional sea beneficioso para todo el país y garantice plenamente este derecho para todos. Y en esa línea, asambleísta Cordero, claro, cuando va una iniciativa al Congreso se sabe cómo entra, pero no cómo sale. Es decir, siempre hay esta figura del Frankenstein. ¿Cuáles son las líneas rojas? Es decir, ¿cuáles son los aspectos en los cuales se puede hacer concesiones y cuáles no, desde su visión? Bueno, efectivamente hay dos aspectos puntuales que nosotros, al menos desde la bancada del Acuerdo Nacional, tenemos claro. Una de ellas es no penalizar el tema de la expresión. ¿Sí? Nosotros hemos sido claros y hemos sido enfáticos que cualquier reclamo que pueda haber debe ser de índole civil en caso de que cabría algún reclamo. No penalizar, porque el penalizar la expresión es
satanizarla, una expresión disímil o una expresión distinta. Esa es una línea roja que lamentablemente para los que no están de acuerdo con la ley no vamos a poder cruzar ni vamos a ceder. Y otro tema adicional es el tema de la estructura, llamémoslo así, regulativa de la comunicación. Nosotros, justamente como mencionaba Mauricio y como mencionaba Ismael, hay el tema del Cordicom, de la Superintendencia de Comunicación, etcétera. Esta hiperestatización de la comunicación, el ampliar el Estado y sus estructuras y sus regulaciones en torno a penalizar o reprochar una prensa libre, nosotros no estamos de acuerdo con eso, va en contra de nuestros principios. Entonces hay estas dos líneas rojas, la penalización de la información o de la comunicación o de la opinión, y por otro lado la estatización de la comunicación. Son dos temas en los cuales nosotros vamos a ser enfáticos en que se mantenga el proyecto como tal. Sin embargo, hay otros temas adicionales, por supuesto, hay temas perfectibles, como mencionaba también Ismael. Hay que terminar de ajustarnos también a los estándares internacionales, a las sentencias de la Corte Constitucional, etcétera. Y como usted menciona, no es que el proyecto entra como tal y sale como tal. Hay que llegar a consensos, hay que llegar a acuerdos. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional ahora no es como antes, que estaba compuesta por una mayoría aplastante donde no se requerían acuerdos ni llegar a consensos. Ahora hay varios partidos representados. Eso es sano en democracia, y lo que debemos es llegar a puntos de encuentro donde podamos sacar una ley bastante sensata y cumpliendo los estándares internacionales de libertad de expresión. Doctor Quintana, con el tema de la despenalización de la calumnia, en redes sociales de inmediato salían frases en el sentido que, entonces ya ahora no va a importar lo que se diga y no va a haber ningún tipo de observación. Ya hay una regulación, es decir, no es que significa que la gente tendrá patente de corso para decir cualquier cosa. No es así, por eso vuelvo a insistir. A ver, lo que pasa es que hay veces que la gente critica los proyectos de ley sin abrirlos y sin leerlos. Y yo os invito a que la gente lea este proyecto de ley, que le va a tomar además 10 minutos. O sea, es un proyecto de ley con 14 artículos, un par de disposiciones reformatorias y un par de transitorias. No le quita mucho tiempo para entender que la cuestión no va por ahí. Es decir, no estamos dando patente de corso al periodista ni a cualquier persona para que salga en un medio de comunicación a imputar falsamente la comisión de un delito en contra de un tercero. No estamos promoviendo eso, ¿no? Es decir, acá hemos dicho claramente, la libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene limitaciones, y esta no es una invención mía, es una cuestión que lo ha dicho incluso ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora, dentro del catálogo de limitaciones que usted puede imponer a un derecho fundamental, hay ciertos aspectos que observar. En el caso puntual de la libertad de expresión, la cuestión es muy clara. Usted no puede, como Estado, que tiene exclusivamente la potestad de sanción, hablo en general la potestad de sanción, porque acá el señor Correa creyó que incluso por la vía administrativa podía restringir este derecho, para restringir arbitrariamente el derecho, tornándolo impracticable. De tal manera que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la propia Corte Constitucional han dicho que la vía penal no es la vía idónea para limitar el ejercicio de este derecho fundamental. Entonces, vuelvo a insistir, si es que se comete un agravio, si es que alguien imputa falsamente un delito, primera consideración, ¿por qué porque acá en medio hay otro elemento que incluso va a ser interesante de discutir, el tema de la eliminación del famoso derecho de rectificación que decía Mauricio. Ahí, hay alguna cuestión que discutir a la luz primero de la sentencia de la Corte, la 282-13 JP, que parecería hacer una insinuación de que debe haber derecho a la rectificación. Pero luego, si usted lee con atención esa sentencia y las sentencias del Sistema Interamericano, lo primero que uno puede concluir es que sí, rectificación cabe cuando el comunicador, cuando el medio de comunicación no cumple con el estándar de reporte fiel. Quiere decir que si yo como comunicador o como medio me limito a reproducir la opinión de un tercero respecto a un tema, no estoy afectando la honra. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional acogiendo este sistema. Entonces, si es que en medio de todo hay una afectación al derecho al honor y al buen nombre, que es una limitación al ejercicio de la libertad de expresión, no puedo yo ir al derecho penal, peor al derecho administrativo, para sancionar al periodista, para sancionar al medio o para sancionar a la persona que emite la opinión.
hay otros vehículos jurídicos para imponer esa responsabilidad. Se llama, por ejemplo, la vía civil. Probablemente, vuelvo a insistir, este sea uno de los puntos que el proyecto de ley tenga que aclarar, para que de una vez por todas deje de decirse que con este proyecto de ley entonces se da patente de corso para que acá todo el mundo diga lo que quiera en un medio de comunicación. Eso no es así. El proyecto de ley no plantea esa alternativa. Así que sí, me parece que hay que leer con cuidado y leer este proyecto de ley a la luz de los estándares internacionales y jurisprudenciales también de nuestra Corte. Mauricio, hablemos sobre la autorregulación, porque eso obedece a un elemento que puede ser tremendamente subjetivo, que es el tema de la ética. A una persona le puede resultar algo antiético, mientras a otra resulta todo lo contrario. Es decir, son estándares incluso de comportamiento o conducta personal. Y entonces ahí vemos también que dentro de todas las profesiones, los periodistas incluidos, pueden haber diferencias importantes. ¿Cómo manejar ese tema de la autorregulación? Porque la autorregulación, Andrés, tiene que ser un producto de un trabajo al interior de los medios de comunicación, al interior de los gremios periodísticos, para que además en un ejercicio de co-creación, en línea con lo que significa el gobierno abierto, de distintos puntos de vista que son personales, por supuesto, pueda emanar un producto final que no es un código de ética impuesto por la visión de una persona. Que no es un código de ética impuesto por la visión de un grupúsculo de gente, mucho menos de un Estado. El estándar internacional dice que la ética solo puede provenir de un ejercicio de autorregulación, no como una imposición estatal a través de leyes. ¿Qué nos hizo la ley de comunicación en su momento, la de 2013? A través de un artículo decirnos hasta cómo se tenía que titular las notas, sanción. O nos tenía que decir cómo se tenía que llevar a cabo cierto tipo de ejercicios periodísticos, o si no, sanción. Y así no funciona, precisamente porque en línea con lo que tú mencionas, Andrés, la autorregulación es un ejercicio interno en el que los distintos puntos de vista convergen para establecer una serie de normas que principalmente están basadas en el ejercicio profesional, no en la forma de pensar o de sentir de la gente. En esa discusión no vamos a determinar lo que es interés público, pero vamos a establecer una norma a través de la cual, por ejemplo, si un periodista comete un error de los preceptos básicos de verificación y contrastación, haya un procedimiento a través del cual se subsane ese error, que no implique una sanción administrativa, la activación de un tribunal de inquisición que venga a sancionarte por haber cometido un error en las prácticas periodísticas. Ahora bien, el ejercicio de autorregulación demanda responsabilidad, y una responsabilidad enorme de los medios de comunicación, muchos de los cuales lamentablemente en estos últimos años han entrado en una zona de confort cuando ya no tienen a una persona que les ladra detrás con amenazas y con sanciones, y que simplemente dicen que todo pasará. No es cierto, señores, hay que actuar con responsabilidad. Que todos los medios de comunicación tengan códigos de ética producto de un ejercicio de co-creación entre sus miembros. Que los gremios no tengan a los tribunales de ética como adorno, porque sí hay prácticas periodísticas que muchas veces se realizan mal y con intención de hacer daño, y que no necesitan siquiera pasar por los temas de la justicia civil, sino que pueden ser solucionadas a la interna de un gremio. A eso se apunta. Si en otros países ha funcionado, ¿por qué en Ecuador no? ¿Por qué tenemos que estar pensando en la sanción, en el derecho penal, en la sanción administrativa, en la multa, si podemos llegar a buen puerto a través de un ejercicio y una práctica de responsabilidad? Creo que ahí hay el reto más grande, que los medios de comunicación, los periodistas, los gremios, actúen por sí mismos para que nunca más venga un poder superior, mucho menos el del Estado, a decirle cómo tiene que hacer las cosas, y si no las hace, cómo se le va a sancionar. Así es. Existe la responsabilidad ulterior, y creo que más allá de todo eso está la conciencia y el profesionalismo del periodista, pues del comunicador, que debe actuar siempre con rigurosidad más allá de las leyes. Creo que eso es fundamental. Y también mientras hablaba el doctor Alarcón, recordaba aquella anécdota ahora, ¿no? Pero cómo se sancionó a un medio impreso porque no se publicó en primera página, y con un amplio despliegue periodístico, el honoris causa del señor Correa. A esos niveles llegamos. Porque esos eran los temas de interés público, Carmen, y ahí radica el tema.
que probablemente para cualquier persona de interés público sea el fútbol, para mí lo es, y no la política porque le aburre. ¿Quién determina qué es un concepto tan vago y tan abierto como el interés público? ¿El presidente de la República a través de un proyecto de ley? No, señores. El beneficiario final del proceso de comunicación, el ciudadano que quiere escoger un canal a través del cual informarse sobre lo que le resulte interesante. Nos quedan 3 minutitos, 1 minuto para cada uno de nuestros invitados, asambleísta Cordero. ¿Cómo lograr los votos que se requieren? ¿Cuál es la posición y la correlación de fuerzas al momento sobre esta iniciativa legislativa, asambleísta? Efectivamente, ya con el cambio de enfoque, digamos, de la comunicación, hemos pasado de una ley mordaza, llamémosle así, que regulaba el ejercicio periodístico a una ley de libertad de expresión que garantiza derechos y estándares internacionales. Conseguir esta aprobación, digamos, al interior de la Asamblea Nacional es un reto para todos los que sí la apoyamos, porque es pasar de un Estado paternalista, como mencionábamos hace un momento, que te indica qué ver, cuándo ver, regular el famoso contenido basura que al final del día se regula cambiando de canal y nada más. Regular estos contenidos, sancionar al periodista, pasar por la sanción administrativa, penal, a un tema de autorregulación, códigos de ética, estándares internacionales, a dejar de ser niños con papá de Estado, a convertirnos en adultos o en adolescentes, o llamémosle así si queremos ser así, y teniendo una libertad responsable. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir tratando y trabajando al interior de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, porque de eso se trata. El presidente Lasso lo anunció el día lunes en su discurso, el lunes pasado, que este es el Ecuador del encuentro y nosotros gobernamos para los 17 millones de ecuatorianos, no solamente para ese 54% que puso a Guillermo Lasso en la presidencia. Tenemos que encontrar consensos. Por eso, cuando nos vean a los asambleístas conversando con asambleístas de distintos partidos, no es de decir, bueno, hay que hacer, hay que terrible, ¿por qué conversan? Conversamos por el bien de los ciudadanos y por justamente llegar a puntos de encuentro y a diálogos que permitan viabilizar proyectos en bienestar de los ecuatorianos. No se trata de llegar y decir, ellos no existen. No, ellos sí existen, piensan distinto y podemos llegar a puntos de encuentro por el bien de todos los ecuatorianos. Doctor Quintana, 2 aspectos que quizá puedan fortalecer esta iniciativa legislativa. ¿Qué sugeriría usted? A ver, yo lo primero que sugeriría es tener cuidado con, a mi juicio, una inconstitucional atribución que ha recibido el Consejo Administrativo de la Legislatura a partir de las últimas reformas a la Ley de la Función Legislativa en 2020, ¿no? Tenga usted en cuenta que el primer gran riesgo que corre este proyecto de ley es en el CAL al momento de su calificación. El artículo 165 de esta ley le permite al CAL rechazar los proyectos de ley porque puede ser que se le ocurra que el proyecto de ley es inconstitucional, ¿no? Y reemplazando unas atribuciones que son exclusivas de la Corte Constitucional. Entonces me parece que por ahí hay un gran riesgo de gente que ya ha salido a decir que este proyecto de ley no es de su gusto, no es de su agrado, ¿no? Entonces, lo primero que sugeriría es tener cuidado con cómo vamos a lograr, primero, el filtro inicial, que es que este proyecto de ley llegue a la comisión, a la que sea, no sé, probablemente a la de derechos colectivos o a la que el CAL decida, es decir, que lo califiquen. Creo que hay obligación de la Asamblea de discutir el tema y creo que con el voto de 4 o 5 personas en el CAL, no pueden impedir que todo un parlamento debata sobre un tema que es fundamental para el país. Y lo otro, probablemente poner atención a ciertos aspectos en los que tal vez el proyecto de ley tiene que ser corregido. Probablemente afinar el tema de la autorregulación, afinar el tema de la responsabilidad ulterior y tal vez en lo que yo creería que, por ejemplo, el movimiento indígena va a insistir, Pachacutic probablemente, es en el asunto de los medios comunitarios, es decir, del sistema de reparto de frecuencias, pero ahí hay que hacer una puntualización. Esos temas no estarían regulados por la Ley de Libertad de Expresión, sino que quedarían en lo que queda de la antigua Ley de Comunicación, que pasaría a llamarse Ley de Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Entonces me parece que por ahí vamos a tener que puntualizar las posiciones de tal manera que la ley no quede con vacíos o con omisiones de la propia Constitución, porque probablemente van a haber exigencias, yo creo que principalmente del movimiento indígena y del movimiento UNES respecto a estos temas. En lo demás, yo coincido con la asambleísta Cordero,
Creo que el tema de seguir penalizando a la libertad de expresión, eso es un punto que no se puede negociar. Y creo que, además, el tema de la rectificación es un asunto que tampoco se puede negociar. Es decir, los legisladores a la larga tienen la obligación constitucional de ejercer esta potestad acoplándola a la plena vigencia de los derechos fundamentales. Es decir, no le estamos pidiendo nada que no está en la Constitución a la legislatura. Pero sobre todo, mucho cuidado con estos aspectos que yo he señalado. Concluimos, Mauricio, contigo, siguiendo esta línea en relación a la concesión de frecuencias. En el pasado inmediato recordamos cómo fue también objeto de presión o manipulación el reparto, digamos, o la ratificación de las frecuencias. ¿Cómo manejar este tema sensible? Es decir, para que haya una suerte de estabilidad o de tranquilidad sobre cómo se maneja este tema. Con total transparencia, Andrés. Y la transparencia no necesariamente viene a través de una ley. Recordemos que los concursos de frecuencias tienen normativa propia expedida por ejemplo, el directorio de Arcotel. La transparencia de entregar información de principio a fin, de mantener la misma línea conforme avanza la concesión de frecuencias en distintos procesos. No nos olvidemos que este gobierno tendrá la enorme responsabilidad de continuar con los concursos de radio e iniciar los concursos de televisión. Lo más importante, quiero hacer énfasis en esto, es que la información esté siempre a disposición de la ciudadanía para evitar la discrecionalidad, para evitar que una persona decida a quién le corresponde una frecuencia. En ese sentido, mientras más medios de comunicación estén a disposición de los ecuatorianos, gana el país y gana la ciudadanía. La pluralidad y la bendita democratización de la que tanto se llenaron la boca en el periodo pasado tiene que estar plenamente garantizada, abriendo el derecho que tienen todos los ecuatorianos a acceder a canales de comunicación. Y no nos olvidemos de algo muy importante, que incluso se ha fortalecido en el contexto de la pandemia: los medios digitales. No perdamos de vista la necesidad de fortalecer, probablemente mediante incentivos, que más medios digitales surjan en el Ecuador. Mientras más canales hay a nuestra disposición, más información y mejores conclusiones podremos sacar nosotros, los beneficiarios de ese proceso. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, al asambleísta Cordero, muy gentil. Doctor Alarcón, muchas gracias, y al doctor Quintana de igual manera. 8:13.